Muy buenos días, les habla el profesor Heriberto Echesuría y me voy a estar refiriendo en esta charla a la subsidencia por extracción de crudo y el riesgo funcional del sistema de protección de la costa oriental del lago de Maracaibo. La costa oriental del lago de Maracaibo, que denominamos con las siglas COLM, forma parte de la gran cuenca de producción petrolera del lago de Maracaibo y envuelve los municipios Cabimas, Simón Bolívar, Lagunillas, Balmores Rodríguez. Entre las ciudades más importantes están Cabimas, Tía Juana, Ciudad Ojeda, Lagunillas y Bachaquero. La población estimada en toda la zona de la costa oriental es aproximadamente de 640.000 personas, de las cuales entre el 70 y 90.000 habitantes viven en la zona que está afectada por la subsidencia. La producción de crudo para la época de los años 90 era de aproximadamente 65 a 70% de la producción nacional. La topografía de la costa oriental del lago de Maracaibo está influenciada por la subsidencia debida a la extracción de crudo en la gran cuenca petrolera del lago de Maracaibo y principalmente afecta las zonas de las ciudades a lo largo de la línea costanera como son Tía Juana, Ciudad Ojeda, Lagunillas y Bachaquero. Para que estemos todos en contexto, vamos a hablar primero, a repasar qué es la subsidencia. La subsidencia es el hundimiento de la superficie del terreno debido a cualquier proceso que genere desequilibrio de los esfuerzos en la corteza terrestre o en el perfil geotécnico. Puede ser causada por la minería o la formación de cavernas o túneles, de tal manera que, como ustedes ven allí en la lámina superior y las de la segunda línea, se genera un descenso de la zona superficial producto del desequilibrio de esfuerzos que ocurre en la zona que se está afectando por cualquier razón. En ocasiones pueden ocurrir desprendimientos de la zona de la corteza superior, creando lo que se denominan sinkholes, que producen unos conos de depresión importantes. Puede ser causada también por la explotación de acuíferos o por la sobrecarga de perfiles geotécnicos con estratos arcillosos, tal como está en la parte inferior. Y puede ser también debida a la extracción de crudo, porque cuando se rompe el equilibrio en el anticlinal por la extracción del gas, del petróleo y en ocasiones también del agua en la zona del yacimiento, se desequilibra el estado de esfuerzos y produce entonces el descenso de parte de la corteza que se refleja en la parte superior. La subsidencia es utilizada por los productores de petróleo como un método primario de producción, ya que en la primera parte tiene un efecto beneficioso para la producción de crudo. Entre los aspectos más importantes relacionados con la subsidencia por la extracción de crudo, podemos decir que la misma genera un cono de depresión que se propaga desde el yacimiento hasta la superficie de la corteza y que en el caso de yacimientos cercanos a zonas costeras, con poca elevación sobre el nivel del agua, los conos de depresión involucran tanto el fondo del cuerpo de agua como la zona que está en tierra, lo cual genera la inundación de las áreas deprimidas en tierra.
y el aspecto más relevante es que la subsidencia ocurre en el tiempo y continúa expresándose aún después de detener la producción de crudo. En la zona que nos ocupa, que es la costa oriental del lago de Maracaibo, aquí ustedes pueden ver la extensión que tiene, que es de aproximadamente 42 kilómetros desde la parte superior en Tijuana, pasando por Lagunillas, y en la parte más al sur, en Bachaquero. Y como ustedes observan en la izquierda, marcado en rojo, tenemos los vértices invertidos de las zonas de depresión. Y como ustedes pueden ver en Lagunillas, por ejemplo, hay dos conos que están muy cercanos el uno del otro. Esta era la subsidencia hasta el año 1990. Y como vamos a ver, eso continuó evolucionando en el tiempo y se hicieron predicciones con modelos de producción que permitieron hacer una extrapolación hasta el año 2030. Progresivamente ustedes ven que va aumentando en el tiempo y se predecía que para el año 2030 la subsidencia podía alcanzar alrededor de 7 metros. No obstante, en mediciones realizadas en el año 2007, tenemos allí marcados en rojo en el fondo que la subsidencia máxima acumulada ya había llegado a esos niveles y que el área que estaba bajo cota cero, es decir, por debajo de la cota del nivel del lago, era de aproximadamente 6.000 hectáreas. ¿Eso qué fue lo que produjo? Que se fuera preparando un dique, un sistema que previniera la entrada de las aguas del lago hacia las zonas que se iban deprimiendo progresivamente en el tiempo. Como no se entendía desde aquella época, desde el año 1926, cómo era el proceso de formación de la subsidencia y su relación con la producción petrolera, el dique se fue incrementando progresivamente y se fue diseñando de manera de que pudiese mantener las aguas del lago fuera de las zonas que están deprimidas. Fíjense que primero empezó como una tabla estaca con un rellenito pequeño y luego a medida que fue incrementando el nivel de subsidencia se fueron agregando entonces capas sucesivas que hicieron el crecimiento del dique. Aquí tienen un ejemplo de la secuencia en puntos extremos, digamos, bien alejados, desde lo que era el dique inicial, que en la foto superior se muestra como una tabla estaca, previniendo la entrada del agua hacia la zona deprimida, pero que con el tiempo entonces fue creciendo y en los primeros diques se hacía una losa impermeable en el taluaguas arriba, detrás de la tabla estaca, porque así se prevenía el paso del oleaje durante las épocas de lluvias intensas y de tormentas en el lago hacia las zonas deprimidas en la parte de tierra. Lo que es interesante es que como esto mide 42 kilómetros de afectación a lo largo de toda la costa, se hizo un estudio detallado de la geología de esa zona, particularmente de los sedimentos del Holoceno, que son los más recientes, y se encontró que había 3 capas importantes de materiales sedimentarios que denominamos las capas 1, 2 y 3. Los sedimentos del Holoceno alcanzan entre 15 y 20 metros en general a lo largo de toda la extensión costanera. Y lo interesante es que allí se detectó la presencia de suelos licuables, es decir, suelos en un estado que en caso de un terremoto podían perder la resistencia al corte
y afectar severamente la funcionalidad del sistema de protección constituido principalmente por el dique costanero. Esa variabilidad espacial se debe al régimen dinámico del oleaje, a las corrientes del lago, a las lluvias y la escorrentía de los cursos de aguas que están en la colm, porque en la medida que ocurría la depresión cambiaba entonces la acumulación de agua hacia esas zonas más deprimidas. En vista de que había estas características geotécnicas en la fundación del dique, que no se pudieron atender en la medida que se iba construyendo el mismo, entonces alcanzaron una situación en que el dique ya tenía una altura importante y con el régimen de fallas activas que hay alrededor de la cuenca del lago de Maracaibo, en donde podemos señalar el sistema de fallas de Ocancón en el norte, que sigue por la zona costanera a través del estado Falcón y luego se empata con el sistema de San Sebastián en el norte de la zona central del país. Tenemos a la izquierda el sistema de fallas de Perijá y a la derecha el sistema de fallas de Valera. Además, hay otro sistema de fallas secundarias en el lago de Maracaibo que en algunas zonas se van contra la costa y por ende atraviesan algunos sectores del dique. Y finalmente en el sur está el sistema de fallas de Boconó. Todos estos sistemas de fallas tienen capacidad de generar sismos de magnitud de momento mayor que 6,5, lo cual por la proximidad a las zonas que están deprimidas y del dique mismo, generaban entonces una situación de mayor peligro para el funcionamiento del dique, previniendo que se inundaran las zonas que están deprimidas a lo largo de toda la línea costera. Entonces, en resumen, lo que tenemos es una situación en donde las fallas tectónicas activas, junto con los suelos licuables de los estratos 1 y 2, que ya les mostramos, aumentaba entonces la posibilidad de que ocurrieran modos de fallas que afectaran la estabilidad del dique y por ende su funcionalidad para prevenir la inundación de las áreas suprimidas por la subsidencia. Porque ahora tenemos fuerzas inducidas por el sismo, como pueden ver allí marcadas con las flechas naranjas, y además entonces tenemos la probabilidad de que ocurriese el fenómeno de licuación que le introduce una reducción importante a la resistencia del suelo, y había otro factor de riesgo que estaba relacionado con la presencia de estructuras viejas enterradas como sótanos y como otros sistemas de drenaje, etcétera, enterrados en las proximidades del dique que también afectaban su estabilidad. ¿Cuáles fueron esos modos en los que pudiese fallar el dique? Tenemos entonces un caso en donde pudiese generarse asentamiento general de todo el cuerpo del dique y perder el borde libre, de tal manera que entonces pudiese las aguas del lago invadir las zonas deprimidas. Otra forma en que pudiese fallar el dique es que por el debilitamiento de la zona de fundación por los suelos licuados se pudiese generar una falla tanto del talud aguas arriba como del talud aguas abajo, como estamos mostrando allí. Y otro caso era que simplemente se perdiera la cresta con el borde libre, producto de asentamiento súbito por fracturamiento de las zonas del dique en la parte central, y que también pudiesen generar entonces la posibilidad de invasión del agua del lago a las zonas deprimidas. Una de las primeras cosas que se evaluó es lo que siempre se recomienda cuando hay suelos licuables y hay obras importantes que deben ser resguardadas, que es tratar de eliminar la ocurrencia de la licuación, mejorando los estratos
mediante densificación. No obstante, la posibilidad o el riesgo de propiciar la falla del dique durante el proceso de densificación, porque el dique es una estructura relativamente rígida comparada con la fundación que se va a estar densificando, y eso pudiese generar el fracturamiento del dique como producto de la medida de saneamiento, que no es lo deseable, porque ya el dique tenía una altura considerable en la época en que la industria petrolera se decidió a tomar este asunto con la debida seriedad por el riesgo de afectación que tenía no solo para la población que vive allí, sino también para la producción de crudo. Como sabemos, la mayoría de las obras de ingeniería constituyen sistemas cuya funcionalidad para prestar los servicios de diseño depende de la confiabilidad de sus componentes. En este ejemplo sencillo que tenemos allí, por ejemplo, tenemos que un muro está reteniendo un talud en donde pasa una autopista y que puede ocurrir el volcamiento del muro, con lo cual se desestabiliza los taludes y se producen asentamientos, o si pudiese ocurrir pérdida de capacidad portante de una zona donde están algunas arenas en la parte inferior, pudiese también generarse asentamientos, tal como lo mostramos antes, pero esto es en otro contexto, o que pudiese ocurrir el deslizamiento, como estamos mostrando a la derecha, del muro, con lo cual también se produciría un desequilibrio de la condición de estabilidad que tiene este sistema. Entonces, para que estemos todos en el mismo contexto, vamos a definir que la funcionalidad del dique o de un sistema debe estar garantizada, aunque fallen algunos componentes de dicho sistema, con cualquier modo de falla individual. Como ejemplo, podemos poner el caso de la presa Lower San Fernando, la cual falló durante el terremoto de San Fernando de 1971 con el deslizamiento masivo de su talud aguas arriba. No obstante, la presa pudo mantenerse prestando el servicio para el cual había estado diseñada, que además de proveer agua para la ciudad de Los Ángeles, una vez generado ese cuerpo de agua tan grande en una zona aguas arriba de la ciudad de Los Ángeles, también había que, como factor principal de la seguridad de la ciudad, prevenir la inundación por falla del dique, de esta presa. Entonces, como vemos, puede que haya la falla de uno de los componentes del sistema, pero lo que hay es que garantizar de que el sistema continúe prestando el servicio para el cual fue diseñado. En el caso del dique costanero de la costa oriental del lago de Maracaibo, entonces allí tenemos arriba la situación que les mostré antes, que estamos llamando aquí antes, y cómo se aplicaron los criterios entonces basados en los principios que acabamos de ver para garantizar de que, a pesar de que pudiese ocurrir la falla de algunos sectores del dique, se garantizara de que el mismo iba a continuar prestando el servicio de prevenir el paso del agua hacia las zonas deprimidas. Fíjense que ahí a la izquierda están mostrados algunos modos de falla que involucran la pérdida de la cresta o la pérdida del talud aguas arriba, pero que entonces debíamos mantener una zona del dique con suficiente altura bien reforzada, de manera de que garantizara que no iba a haber el paso del agua del lago hacia tierra. Esas premisas consisten entonces, resumiendo, en que vamos a reforzar el talud aguas abajo con una berma para lograr un factor de seguridad suficientemente alto que garantice la estabilidad del dique ante sismos fuertes, aún con la ocurrencia de licuación. El segundo punto era asegurar que hubiese suficiente altura
del talud aguas abajo, una vez que ocurriera cualquier detalle relacionado con la pérdida de altura de la cresta o del talud aguas arriba, para continuar impidiendo el paso del agua hacia las zonas deprimidas. Como hablamos de la variabilidad espacial y de la irregularidad que hay entre las distintas zonas en los perfiles geotécnicos a lo largo de los 42 kilómetros, en ocasiones los factores de seguridad para el talud aguas abajo no se lograban debido a la licuación. Entonces, para esos casos se decidió reforzar la zona en donde se iba a construir la berma estabilizadora del talud aguas abajo con columnas de piedra, como estamos mostrando ahí al fondo, para lograr entonces que se pudiesen lograr, valga la redundancia, los factores de seguridad requeridos para la estabilidad del sistema de protección. En la época en que se hizo el diseño del dique, que era en los años finales de los años 80 y principios de los años 90, no se contaba con suficientes herramientas de evaluación del comportamiento de cuerpos de tierra sobre materiales que pudiesen estar licuados, como tenemos ahora. Entonces, a posteriori, se hizo una verificación con algunos de estos modelos para tratar de confirmar que los criterios de diseño estaban adecuados. Y como ustedes ven allí, en efecto, pues para zonas, la zona del dique que se estudió en este caso, que les estoy mostrando aquí, la sección que están viendo, presenta la deformación que está mostrada abajo, la cual garantiza que aún con el deslizamiento que se ve allí de todo el talud aguas arriba, hay suficiente cota para prevenir el paso del agua del lago hacia las zonas deprimidas. Otra cosa que se hizo relacionada con estos factores de riesgo es que hay que mantener informada a la población con relación a la funcionalidad del dique y el riesgo de que ocurra una falla. Y luego también mostrarle las mejores rutas para movilizarse ante cualquier caso de emergencia. Una de las premisas importantes que se manejó en esa planificación es que uno de los lugares que podía ser más seguro, porque todo el dique no va a fallar al mismo tiempo, va a fallar por sectores, era entonces que en caso de estar cercanos al dique, ir y moverse hacia el dique y pararse encima de él, de ser posible, de tal manera de que se pudiese evitar pues el proceso de inundación de manera inesperada. Dentro de las líneas de acción que tomó entonces la industria petrolera a raíz de estos estudios y de detectar que había un alto riesgo para el funcionamiento del dique, como les digo, a partir de los años 80, fue entonces la creación de una gerencia de diques y drenaje en Maravén dedicada 100% a estudiar la construcción, mantenimiento y seguimiento del comportamiento del dique. Para eso también se hicieron estudios con los grupos de producción para establecer la altura potencial que debía alcanzar el dique, producto de la subsidencia acumulada en el tiempo, y el tamaño que se iba a afectar en cada uno de los polders. Un polder es la zona que está afectada por la subsidencia. Se hicieron estudios también y trabajos de geodesia con participación de universidades y expertos extranjeros para controlar y hacer seguimiento de la ocurrencia de subsidencia en unas de las 10.000 hectáreas que van a estar afectadas. Vimos que van a ser alrededor de 6.000, pero considerando que había que poner puntos en zonas donde posiblemente no llegara a estar afectada, se extendió a 10.000 hectáreas por lo menos. También se hicieron campañas de exploración geotécnicas con sondeos y ensayos geofísicos a lo largo de los 42 kilómetros afectados en la zona costanera. Se caracterizaron los suelos con cada uno de estos estudios geotécnicos y geofísicos, haciendo también análisis
de laboratorio con relación a entender mejor el proceso de licuación y de pérdida de resistencia al corte del suelo. Eso se hicieron con el Rensselaer Polytechnic Institute, con la Universidad de Tokio y con ensayos en centrífuga en la Universidad de Cambridge. Se creó un equipo de trabajo permanente con personal propio de las filiales de PDVSA, Maraven, Lagoven e Intevep, y de empresas extranjeras como Woodward Clyde Consultant, Nedeco, con otras instituciones nacionales como Fumbicis, la Universidad de los Andes y el Tecnológico de Cataluña, con miras entonces a la actualización del peligro sísmico y el modelaje de la corteza terrestre en toda la cuenca del lago de Maracaibo. Se hicieron los análisis de estabilidad con las herramientas que estaban disponibles, los programas que estaban disponibles en esa época. Eso se hizo en conjunto con la Universidad del Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Delft y Georgia Tech. Se hicieron pruebas para la selección del mejor sistema de construcción de columnas de piedra en los distintos perfiles geotécnicos de la columna donde no se podían alcanzar los factores de seguridad. Se hizo el establecimiento de criterios de seguridad para la población y qué hacer y hacia dónde movilizarse si ocurriese la falla del dique, como ya les habíamos indicado. Eso acompañado de campañas educativas que dieran a conocer el riesgo a la población, y se hizo con expertos internacionales, tales como el profesor Lagadec. Se hizo la instrumentación del sistema de protección para llevar un buen control de las variables que afectan más directamente la estabilidad. Se colocaron piezómetros dinámicos y estáticos, acelerómetros y sismómetros, los cuales se agruparon con la Red Sismológica Nacional en compañía con Fumbicis y la Universidad de los Andes, y se creó un comité de expertos asesores para el plan maestro de diques, que estaba constituido por los ingenieros Kilian de Vries, que en este momento ya está fallecido, el profesor Robert Whitman, que también está fallecido, el profesor Kenji Ishihara y el profesor Arnold Berraut. En resumen, para concluir, entonces, motivado a el seguimiento detallado del comportamiento de los diques de la colm y garantizar su seguridad, se desarrollaron modelos para predecir el proceso de subsidencia con extracción de crudo en toda la colm. Se estudiaron en detalle las fallas aledañas a la gran cuenca del lago de Maracaibo. Eso se hizo con trincheras para poder establecer las actividades de cada una de las fallas. Se actualizó entonces así el peligro sísmico. De la misma manera se establecieron criterios de diseño para el dique que garantizaran su funcionalidad para prevenir la inundación de las zonas deprimidas por la subsidencia. Se implementaron sistemas de medición de la subsidencia y de otros parámetros sísmicos y de deformación del terreno para mantener el control y verificación en el tiempo de las condiciones de la estabilidad del dique, y se hicieron planes para informar y educar a la población sobre el riesgo asociado y las rutas de movilización en caso de emergencia. Aquí quiero mostrarles muy rápidamente parte del grupo que trabajaba directamente en la estabilidad y el seguimiento del funcionamiento del dique. Los que están marcados en amarillo son los que constituían el comité de expertos asesores para el funcionamiento del dique. Ahí tenemos por Venezuela al doctor Kilian de Vries, estaba el doctor Robert Whitman, el profesor Arnold Berraut y el profesor Kenji Ishihara. Además está Ricardo Dobri, que en ese momento eran algunos de los personajes que estaban más adelantados en el entendimiento y el estudio del proceso de licuación. Estaba también el profesor Idris como parte del grupo de empresas asesoras como Woodward Clyde Consultant. En ese tiempo el profesor Idris era parte de Woodward Clyde, y más recientemente el profesor Juan Carlos Santamarina
con quien aparezco ahí a la derecha. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que esto haya sido del interés de todos y estamos a la orden para contestar sus inquietudes.